Bienvenidos a esta presentación sobre los tipos de estudios epidemiológicos. Veremos algunas generalidades de los mismos y luego profundizaremos en aspectos relacionados a los estudios epidemiológicos experimentales, sobre sus conceptos y definiciones fundamentales. Pues bien, habrá que partir de la siguiente reflexión, que los diseños experimentales constituyen el paradigma del proceso científico que guía a los estudios epidemiológicos experimentales. Es decir, siempre que pensamos en un experimento, pues pensamos en este tipo de situaciones desarrolladas en un laboratorio donde el científico pues controla las condiciones donde se desarrolla la experimentación. Si está experimentando sobre el efecto de una sustancia, pues tiene un grupo de animales, de cobayitos, a los cuales él selecciona y controla tanto la dosis de exposición, la cantidad de exposición, la frecuencia de exposición, para ver los efectos que éstas surten en el tiempo, digamos, en los cobayitos de experimentación. Pero además controla una serie de variables externas a la relación de exposición de las sustancias con el cobayo, ¿no? Como pueden ser variables relacionadas al tiempo de aplicación, a la frecuencia, a la dieta de los caballos, a la humedad ambiental, al calor, temperatura y demás. Entonces, en un ambiente experimental es un ambiente controlado, ¿no? Es un ambiente donde el investigador controla no solamente el experimento, la exposición, sino también las condiciones en el cual se desarrolla el mismo. Pues bien, este sería, digamos, el paradigma que guía los estudios epidemiológicos experimentales. Entonces, veamos, en los estudios epidemiológicos experimentales, pues se caracterizan por lo siguiente: al igual que en los diseños experimentales, el investigador, en primer lugar, analiza la forma y variaciones en la que el factor causal se asocia a la generación del efecto, es decir, controla y asigna la exposición. Y este control y la forma en que asigna la exposición, pues es parte del protocolo, está explícita en el protocolo de experimentación. Entonces es en base, digamos, a una serie de reglas o condiciones previamente pactadas y que guían el desarrollo, digamos, desde el experimento como tal. Además de ser el que asigna la exposición y controla la exposición, y cuando decimos controla nos referimos a que el investigador es el que define la vía de exposición, la cantidad de exposición y la frecuencia, la intensidad de la exposición. Además de eso, minimiza el grado de variaciones de los factores extraños a la relación efecto-causa estudiada y que potencialmente afectan los resultados del estudio. Es decir, tratará de minimizar aquellos elementos que tienen que ver con la variabilidad biológica, la exposición ambiental, los aspectos relacionados a los estilos de vida de los sujetos que participan dentro del estudio. ¿Se acuerdan? En el ejemplo que habíamos puesto en los cobayitos, pues controla la temperatura, controla qué es lo que ingieren los cobayitos, la cantidad de actividad física y demás. Pues bien, pero esto no es, estas variables a controlar son aquellas que están potencialmente ligadas y que pueden producir alguna variabilidad en los efectos estudiados o que tienen también potencialmente nos pueden alterar los resultados de la investigación. Entonces, potencialmente son variables que interesa controlar como parte del protocolo de investigación. Dentro de las variables que habitualmente los estudios epidemiológicos experimentales son sujetas a control por parte del investigador, estarán el proceso de selección de los individuos a los cuales se asignará la exposición y las condiciones en que se desarrolla la experimentación. Entonces, arriba lo que tienen ustedes es la gráfica, que es una forma que ya lo han visto en algunos de los documentos que han leído y que resume en gran medida la lógica de un experimento científico y también por tanto que guía el desarrollo de un estudio epidemiológico experimental. En él se define una población blanco y condiciones de elegibilidad o no elegibilidad de los potenciales participantes. Una vez definidos los criterios de inclusión o no exclusión al estudio, pues se hace una selección de la población susceptible a participar dentro del estudio. Muchas veces la selección se hace de forma aleatoria y también
es posible de esta población en el estudio asignar o crear al menos dos grupos de comparación. Uno, el que será sometido al factor de exposición, y otro que no será sometido al factor de exposición. Entonces tendríamos un grupo expuesto y un grupo no expuesto. La forma en que se asignan esta población de estudios a ambos grupos habitualmente se acepta que sea de forma aleatoria. ¿Para qué? Para tratar de que estas variables que potencialmente pueden generar diferencias en cuanto al tipo de efectos por parte de la exposición, pues esté igualmente distribuida o presente en formas bastante similares tanto en un grupo como en otro. Hablamos ahora de variables como por ejemplo sexo, grupo de edad, eh, hábitos alimenticios, etc. Los que define el investigador que son necesarios a controlar y que tienen que estar de forma similar presente tanto en grupos expuestos como no expuestos. Una estrategia para hacer este proceso de asignación de individuos a ambos grupos de comparación suele ser también la aleatorización, o sea, que esta asignación sea aleatoria, ¿no? Una estrategia igualmente válida y aceptada es el proceso de cegamiento, donde se hace la selección y la asignación aleatoria a ambos grupos de trabajo, pero el investigador no sabe a qué individuos están asignados a qué grupo. Y además es posible que al grupo de control, al grupo de no expuesto se le asigne un placebo, o en caso de estar, veremos más adelante también, estar experimentando con alternativas de tratamiento, pues el grupo de comparación, el grupo no expuesto, tendrá que ser expuesto al menos al tratamiento estándar, siempre y cuando lo que estemos analizando sean los efectos de un nuevo tipo de tratamiento. Y la intención es ver en el tiempo cuáles son los efectos de un tipo de exposición u otra, o los efectos que tiene un nuevo tratamiento con respecto al tratamiento estándar, entre otras cosas, ¿no? Pero esa es la esencia de los estudios de diseños epidemiológicos, tal como lo hemos visto en las lecturas anteriores. Bueno, hay sin embargo una serie de restricciones éticas a considerar para el desarrollo de los estudios epidemiológicos experimentales. La primera es que las exposiciones a las cuales vamos a investigar se deben de reducir a factores potencialmente preventivos. ¿A qué nos referimos? Pues que no es ético someter a grupos de personas de forma intencionada a la exposición de factores potencialmente dañinos a la salud, dar seguimiento en el tiempo para ver, digamos, el desarrollo o el desenlace fatal en estos individuos. No es ético y no está permitido para los estudios epidemiológicos experimentales hacer este tipo de estudios. Y por tanto, cuando en estudios de experimentación estemos analizando factores, la investigación en epidemiología estará restricta únicamente a factores potencialmente preventivos. Nuevos tratamientos que prometen tener resultados o beneficios a la recuperación del estado de salud mejores o de forma más eficaz o más eficiente con respecto a los tratamientos estándares, nuevos tipos de vacunas, etc. Otra restricción que debe guiar el desarrollo de los estudios epidemiológicos es que la alternativa de exposición debe ser igualmente de aceptable a la luz del conocimiento actual. Es decir, yo estoy sometiendo a la exposición a una persona, ¿no? ¿A qué voy a estar exponiendo al grupo de comparación o a los no expuestos? Entonces, si la idea acá es, no puedo dejar al individuo en el grupo de no exposición sin una propuesta de resolución a su problema, si lo que estoy analizando es un problema de salud. ¿De acuerdo? Lo vemos en la gráfica anterior. Pues si yo lo que estoy experimentando es un nuevo tratamiento en el grupo de los expuestos, tengo que garantizar que el grupo de no expuestos al menos esté recibiendo el tratamiento estándar. El tratamiento estándar ya validado y actualmente, y bajo la luz del conocimiento actual,
digamos, reconocido como eficaz para el manejo de esa patología, ¿no? En este caso, pues vemos que no es ético ya en los estudios seguir sometiendo a grupos poblacionales a la acción de placebos para verificar, digamos, los efectos de un nuevo esquema de tratamiento o de un fármaco que estemos tratando, digamos, de evaluar su efectividad. No sería ético dejar sin ningún tipo de tratamiento para solucionar el problema al grupo de no exposición. La tercera es que los individuos admitidos al estudio no deben privarse de una mejor forma de tratamiento. Entonces, a la luz del conocimiento actual. Nuevamente, y esto tiene que ver mucho con el grupo de no expuestos, no puedo dejarlos desprovistos de un tratamiento. Tengo que ofrecerles un tratamiento y a la luz del conocimiento tiene que ser un tratamiento eficaz. Y que se sepa, digamos, que da muy buenos resultados para manejar la situación o la patología a la cual están enfrentándose. Entonces, tanto el grupo de exposición como el de no exposición tienen que ser sujetos a tratamientos o a medidas de exposición eficaces. Entonces, habitualmente lo que vamos a hacer es comparar nuestro grupo de exposición a la nueva vacuna, al nuevo fármaco, contra un grupo no expuesto, pero que realmente no es que no esté expuesto, estará expuesto al menos el tratamiento estándar que se aplica en ese hospital, en esa unidad de tratamiento, en ese entorno donde estamos desarrollando la experimentación. La idea es, si yo tengo estas tres restricciones claras, la pregunta es, hombre, ¿me es posible asegurar estas restricciones en el estudio que estoy iniciando o proyectando realizar? Si la respuesta es sí, entonces potencialmente puedo generar un experimento epidemiológico. Y dentro de los experimentos epidemiológicos tengo tres grandes opciones o tres tipos de diseños epidemiológicos experimentales. El primero es el ensayo clínico, el segundo el ensayo de campo y el tercero el ensayo comunitario de intervención. Los tres están guiados por el principio de reducir la variabilidad del efecto debido a los factores extraños en comparación a los factores de estudio, es decir, controlar aquellos factores que sean extraños a la relación de interés de factor de exposición y efecto, pero que potencialmente me pueden modificar el efecto de la relación o de la exposición analizada. Tal como lo habíamos dicho, como se había planteado un estudio experimental clásico. Si no me es posible asegurar el cumplimiento de estas restricciones mencionadas anteriormente, pues sería preferible pensar no en un estudio experimental epidemiológico, sino un estudio no experimental. Y dentro de este grupo de diseños no experimentales, pues analizaremos cuatro tipos de diseños posibles. El de cohortes o de seguimiento, el de casos y controles, el de estudios transversales o de tipo encuesta y el de estudios ecológicos o de conglomerados. Todos ellos, los estudios no experimentales, se basan en una simulación de lo que podría haberse aprendido de haberse llevado a cabo un experimento. Pero bueno, a continuación lo que haremos es dedicar un breve espacio de tiempo al análisis de esto que son los estudios epidemiológicos experimentales, dejando para una siguiente sesión profundizar sobre los estudios epidemiológicos no experimentales. Bueno, los estudios epidemiológicos experimentales, por tanto, hablábamos que la asignación de individuos a la exposición de estudio, en este caso recordemos que es un factor protector, es parte del protocolo de investigación, o sea, es intencionado, ha sido planificado y es controlado por el investigador. Se utilizan mecanismos de asignación que reducen la variación entre los grupos de individuos a comparar respecto a otras causas potencialmente relacionadas al efecto analizado.
dentro de las estrategias de asignación a los grupos de comparación, una de las más factibles de utilizar y aceptadas es la aleatorización. Es decir, una vez identificado las variables que necesito controlar, lo que tengo que verificar, digamos, es la utilización de un mecanismo que permita que esas variables a controlar estén igualmente o en una proporción bastante parecida distribuidas en el grupo expuesto y no expuestos. Y uno de esos mecanismos es la aleatorización. Es decir, si yo identificara que el sexo posiblemente de los individuos participantes me pueda modificar en alguna medida los resultados, pues sería ideal que la distribución por sexo entre los participantes fuera muy similar tanto en el grupo expuesto como no expuesto. Una forma de hacerlo es segmentar a la población de estudios por sexo y de forma aleatoria distribuir mujeres a un grupo o a otro y después hacer lo mismo con el grupo de los hombres, de forma aleatoria en este caso. Pero ven, con esta primera segmentación y posteriormente un proceso de distribución aleatorio habiendo segmentado por sexo, yo lo que estoy diciendo es necesario para este estudio controlar el sexo porque puede ser potencialmente un factor que me altere los resultados. Por tanto, lo que hago es una asignación aleatoria, digamos, por sexo a ambos grupos de observación. Entonces, si lo hago primero para el grupo de las mujeres, selecciono a las mujeres, las identifico y las distribuyo de forma aleatoria tanto en el grupo expuesto como no expuesto. Y hago posteriormente lo mismo con los hombres. De esta forma, se garantizará que el sexo esté igualmente distribuido en ambos grupos de comparación, esté representado digamos, el género, el sexo de los participantes en igual porcentaje en ambos grupos de comparación, pero el investigador nunca hizo, digamos, una selección individualizada o a conveniencia de los individuos, sino que esta distribución fue producto del azar. O sea, yo no puedo verificar que Juan Pérez, que es mi amigo, que hay en el grupo de los expuestos. No, yo eso se lo dejo al azar y puede tanto quedar en el grupo de los expuestos como en el grupo de los no expuestos. Entonces, la aleatorización suele ser el mecanismo de asignación utilizado para la obtención de grupos comparables, que es lo que quiero hacer al final. Y la asignación al grupo de exposición se realiza según los objetivos del estudio. Esto es lo importante. El estudio lo que quiere es generar grupos comparables para verificar si el efecto es el mismo tanto en el grupo expuesto como el de los no expuestos. Y no en función a los intereses de los individuos. Es decir, pueden haber individuos que por la patología, por la severidad, prefieran someterse al grupo de exposición, en el caso de tener un tratamiento alternativo nuevo, pero esto, digamos, dejar abierta esta posibilidad me puede sesgar la interpretación del estudio, porque puede ser, si yo permito este tipo de asignación, puede ser que en el grupo de los expuestos estén más representados aquellos que tienen formas o muy graves de la enfermedad o menos graves de la enfermedad. Y esto me puede alterar, digamos, la comparabilidad de los resultados entre un grupo y otro. Por tanto, la distribución no debe ser en función de los intereses o capacidad económica de los individuos. Debe de ser según los objetivos del estudio, es decir, generar grupos comparables. El primer tipo de diseño epidemiológico experimental que analizaremos son los ensayos clínicos. Estos se caracterizan por ser experimentos en los cuales los sujetos del estudio son pacientes, o sea, son personas portadoras de una enfermedad determinada. Y en él lo que se percibe es evaluar uno o más tratamientos nuevos para una enfermedad o proceso mórbido y o prevención de sus secuelas. Entonces, como ven, tendremos 2 o más grupos de comparación, donde siempre habrá un grupo de referencia al cual, recuerden las restricciones éticas, aplicaremos al menos el tipo de tratamiento
que por protocolos de atención, digamos, es válido, factible y a la luz del conocimiento, pues necesario para el tratamiento de esos pacientes. Ese es el grupo de comparación. Y la nueva técnica de tratamiento, el nuevo fármaco de tratamiento o la nueva alternativa de manejo será a la que someteremos, digamos, a un segundo o a un tercer grupo de comparación. Entonces, el grupo de referencia es el que se somete al tratamiento estándar y si estamos validando un nuevo tratamiento, pues tendremos un grupo al que expondremos a este nuevo fármaco o a este nuevo pauta de tratamiento. La idea es ver si esta nueva pauta o estrategia de tratamiento tiene mejores efectos a mediano y largo plazo sobre la enfermedad con respecto al tratamiento estándar. Ejemplos de este tipo de intervenciones sería, por ejemplo, analizar los efectos de una dieta modificada en pacientes con diagnósticos de infarto agudo al miocardio en la prevención de reinfartos y o muertes por infarto. Entonces tendríamos un grupo de pacientes sometidos a las estrategias alimenticias habitualmente desarrolladas en esa unidad de terapia intensiva, que todos ellos son pacientes con infarto agudo del miocardio, y un grupo de pacientes seleccionados al azar, a los cuales se someterá a un nuevo y pauta dietética modificada y a las cuales se compararán los efectos de las dietas o de estas pautas dietéticas entre ambos grupos y los efectos que pueda tener a mediano o largo plazo. ¿Cómo se medirá el efecto? Pues viendo en qué grupo se presenta una mayor o menor cantidad de nuevos reinfartos o muertes por infartos. Lo que esperamos en este tipo de situaciones es que la dieta modificada se asocie a una menor cantidad de reinfartos o muertes por infartos con respecto al grupo que sigue una pauta dietética tradicional o la que habitualmente se surte en esa unidad de manejo de pacientes con infarto agudo miocardio. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un estudio que analizara los efectos de un agente quimioterapéutico en la prevención de la recurrencia de cáncer, donde tendríamos un grupo de pacientes con cáncer al cual se le aplicaría el tratamiento estándar y un nuevo grupo que sería el de los expuestos al cual aplicaríamos el nuevo fármaco quimioterapeuta, la nueva tipo de quimioterapia. Y en ambos grupos pues seguiríamos en el tiempo el efecto deseado, que en este caso es el de recurrencia. Veríamos en qué grupo hay una menor tasa de recurrencia de cáncer o de la enfermedad. Pero bueno, estos diseños también tienen algunas restricciones propias que son necesarias tenerlas bien identificados. Primero, que los sujetos admitidos al estudio deben de haber sido diagnosticados con la enfermedad de interés. Y esto pareciera redundante, pero bueno, es parte, digamos, del criterio que tenemos que tener bastante claro. Un criterio de inclusión entonces es que si vamos a analizar pacientes sometidos a dos pautas de tratamiento diferentes para ver los efectos en la enfermedad, es que todos los pacientes incluidos en el estudio tienen que contar con un diagnóstico de la enfermedad de interés. Lo otro es que la asignación al tratamiento debe ser rápida luego del diagnóstico y asegurando que el tratamiento ocurra en el momento adecuado, es decir, que sea precoz y oportuno. No es ético que el grupo que se va a exponer a la nueva terapia, por cuestiones logísticas y demás, pues se le tenga que retrasar o posponer el inicio a la terapia. Porque recordemos que los retrasos en las estrategias terapéuticas pues pueden traer serias complicaciones y compromisos para la sobrevida y a la salud del individuo. Lo otro es que se deben de excluir del estudio a individuos con formas muy leves o demasiado severas como para permitir la asignación a tratamientos alternativos estudiados. Bueno, esto es algo que hay que tener como una consideración a tener en cuenta, ¿no?
Y es parte de las consideraciones que se deben de hacer a lo interno de los grupos que desarrollan los estudios. ¿Es pertinente someter a experimentación a personas que tienen formas muy graves de la enfermedad, aun sabiendo que no tenemos conclusiones, mucha información acerca de realmente de la efectividad de la alternativa de tratamiento? Y es ético someter a personas que tienen formas leves de la enfermedad a nuevas estrategias terapéuticas, sobre todo si estas son altamente invasivas o tienen, digamos, potencialmente también nuevos efectos o efectos adversos desconocidos. Eso es parte de las situaciones que hay que siempre analizar y discutir. La otra es que la asignación debe permitir la comparabilidad entre los grupos investigados con respecto a las características básicas extrañas al estudio y que potencialmente afecten el resultado del mismo. Entonces, la cuestión aquí es ¿qué es lo que yo quiero? La pregunta será, para mí, ¿qué son grupos comparables? Muchas veces vemos que hay unos criterios básicos o algunas variables básicas a controlar, como la edad, el sexo, ¿no?, por decirlo, donde son dos de las variables que habitualmente estamos tratando de controlar, ¿no? Es decir, que en promedio ambos grupos de comparación tengan la misma proporción de hombres y mujeres, que ambos grupos de comparación también los individuos tengan más o menos las mismas edades, la misma media de edad, la misma distribución de edades y demás. Esto sería lo ideal. Hombre, recordemos que en el mejor de los casos, lo ideal sería comparar grupos de gemelos, ¿no? Un gemelo va al grupo expuesto, otro grupo de gemelos al del no expuesto, ¿no? Potencialmente pues son individuos que tienen la misma edad y tienen muchas características fenotípicas y genotípicas que los hacen individuos altamente comparables en términos biológicos y en términos genotípicos. Entonces, vean que esto es lo que se pretende siempre con esto de las asignaciones aleatorias para el control de estas posibles variables que me pueden alterar los resultados, ¿no? Es conseguir grupos comparables. La idea es definir comparables con respecto a qué. Entonces, en inicio, con respecto a sexo y con respecto a edad. Y dependiendo de cada estudio y del factor que se esté analizando, pues se pueden definir otra serie o cantidad de variables de interés. La otra es que se acepta que la mejor estrategia de asignación es la asignación aleatoria a los grupos de exposición y no por conveniencia. Al hacer las asignaciones por conveniencia o a partir de voluntarios, puede potencialmente generar muchos sesgos a la hora de analizar e interpretar los resultados. El otro estudio es el ensayo de campo, ¿no?, dentro de los estudios epidemiológicos. A diferencia de los estudios de los ensayos clínicos, en el ensayo de campo el experimento es un experimento en el que los sujetos de estudio son personas sanas. ¿Se acuerdan? En el ensayo clínico eran pacientes, portadores de una enfermedad. Pues en el ensayo de campo son personas sanas. Y en él se percibe evaluar la exposición a uno o varios factores protectores. Nuevamente, recuérdense la restricción de los estudios epidemiológicos experimentales. Y su efecto en la disminución del riesgo a enfermar o morir por un proceso mórbido en particular. Entonces, nuevamente, acordémonos de las restricciones, la población no expuesta es aquella a la cual se le entregan los servicios que habitualmente deberían de estarse otorgando a la población general por parte de los servicios sanitarios. Es decir, no es que están totalmente desprovistas de protección. Igual que en los ensayos clínicos, el no expuesto se le debe garantizar el acceso a los medios preventivos, básicos y necesarios para la prevención de la enfermedad. Lo que estamos haciendo es, en comparación a este grupo que tiene la exposición estándar, ¿qué tanto beneficio obtiene el grupo
al cual le vamos a aplicar el nuevo procedimiento, el nuevo factor protector que estamos proponiendo a través del estudio. Este factor protector innovador. Entonces, lo que hacemos es comparar los efectos en la salud en la población sana, más bien aquí libre de la enfermedad de interés, y que cuenta, digamos, con la exposición a los factores protectores habitualmente entregados a la población general contra los efectos obtenidos a mediano y largo plazo en la prevención de la enfermedad en el grupo poblacional en el cual estamos aplicando el factor protector de interés en el estudio. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, que tienden a requerir mayor volumen de participantes que los ensayos clínicos. Esto implica mayores costos, mayor volumen de sujetos de comparación, mayores costos también por las actividades de seguimiento en campo, porque no son individuos que los tengamos, digamos, recluidos en un ambiente hospitalario, sino que desarrollan sus actividades de vida diaria en su ámbito comunal, en su barrio, en sus localidades, ¿no? Y esto requiere también una serie de mayores cantidades de aspectos logísticos a garantizar para garantizar el seguimiento a estas personas en campo. Entonces, vean que la logística es más complicada y además, si además esto tenemos el hecho de que además requieren mayor volumen de participantes que los ensayos clínicos, pues esto hace que este tipo de ensayos tiendan a ser mucho más caros. Y además el tiempo de seguimiento a participantes suele ser mayor. ¿Por qué? Pues bien, vean ustedes, habitualmente en las personas sanas, el riesgo de enfermar habitualmente es muy poco. Habitualmente el riesgo de enfermar en las poblaciones sanas es muy bajo. Si esto es así, se tiene que garantizar un seguimiento de mayor cantidad de tiempo para que en el estudio encontremos una cantidad suficiente de casos de enfermedad necesarias para generar conclusiones, buenas conclusiones referente al estudio. O sea, muchas veces no nos bastará con encontrar un caso de enfermedad, necesitaremos una cantidad determinada de casos para analizar y tener conclusiones o resultados concluyentes del estudio. Esto no suele pasar cuando el riesgo de enfermar o de presentar el problema de interés es extremadamente alto. Cuando la incidencia de la enfermedad es extremadamente alta o muy grande, entonces vemos que en este grupo de población los tiempos de seguimiento a desarrollar serán menores para encontrar una cantidad y verificar una cantidad de sucesos de enfermedad o de muerte de interés en el estudio necesarios para generar conclusiones válidas relacionadas al estudio. Entonces, pero lo que nos encontramos es que habitualmente en comunidades sanas los riesgos de enfermar son bajos. Por tanto, por eso decíamos que los tiempos de seguimiento en los ensayos de campo suelen ser muy largos. Ahora vean ustedes, si el riesgo de enfermar en las personas sanas es más bien bajo, el riesgo de complicaciones en individuos enfermos suele ser más bien frecuente y ocurre en periodos cortos. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, digamos, a la hora de establecer las estrategias de eficientación de este tipo de estudios. Entonces, dadas estas situaciones, ¿no? Es habitual que los ensayos de campo tiendan a restringirse a enfermedades extremadamente comunes o que generan un alto riesgo de enfermar dentro de la población o enfermedades de interés en salud pública extremadamente graves, ¿no? Pero ya sabemos pues, que serán estudios extremadamente costosos. Por ejemplo, el uso de las dosis de vitamina C en la prevención del resfriado común fue un estudio desarrollado por Karlovsky en 1975
D. Casey Meyer en 1975, y fue un estudio, digamos, que involucró una gran cantidad de personas. El efecto de la vacuna Salk, que es de la prevención de la poliomielitis llevada en 1955, incluyó a 1 millón de escolares. Para que vayamos viendo, digamos, a qué nos referimos cuando decimos que requiere grandes volúmenes de participantes, muchas veces. Pero bueno, hay algunas estrategias que podemos utilizar para eficientar este tipo de estudios, es decir, para disminuir los costos potenciales para su desarrollo. Lo primero es que si se estudia una enfermedad muy rara, se puede optar por incluir solo a individuos sometidos a un alto riesgo de padecerla. ¿Se acuerdan? Si el riesgo de padecer la enfermedad es alto, el tiempo de seguimiento se acorta, y eso, digamos, y además también se acorta la cantidad de individuos a analizar. La vamos a restringir únicamente a la población con alto riesgo. Siguiéndola en el tiempo, pues además, si el riesgo es alto, el seguimiento que daremos en el tiempo será mucho más breve, porque este grupo poblacionales tendrán además una mayor probabilidad de enfermar o de morir por problemas relacionados al problema de salud de interés. Un ejemplo de esta estrategia para eficientar estudios fue el ensayo de efectividad de la vacuna contra hepatitis B para la prevención de la enfermedad realizada por Smunes en 1980. Este ensayo se llevó a cabo en una población de homosexuales de Nueva York, Estados Unidos, en los cuales previamente se había verificado que había una mayor tasa de ocurrencia de la enfermedad en comparación a otros grupos poblacionales. Pues bien, ante el estudio de factores protectores de efecto a largo plazo, como puede ser, por ejemplo, las dietas, tipos de actividad física, entre otros, puede ser necesario considerar la alternativa de un ensayo clínico. ¿Lo ven? En vez de, si el efecto protector es de a largo plazo, imagínense ustedes seguir a población sana. Significaría generar gran volumen de población y dar gran cantidad de tiempo de seguimiento para encontrar casos de enfermedad de interés, un número suficiente para generar conclusiones, de efectos de interés que genere conclusiones válidas para el estudio. En este caso, ¿por qué mejor no proponemos desarrollar el estudio como un ensayo clínico, si lo que estamos analizando es un factor protector? Por ejemplo, el efecto de la disminución de colesterol sobre el riesgo de infarto agudo del miocardio, en vez de hacerlo en población sana, hagámoslo en población que ya haya sufrido anteriormente de infarto agudo al miocardio y ver sus efectos en la prevención de un nuevo caso de infarto agudo del miocardio o de muerte por infarto agudo del miocardio, ¿no? Como el ensayo clínico desarrollado por Larren en 1966 o Detrius Chaun en 1974, en donde la selección de los pacientes con antecedentes se seleccionaron pacientes con antecedentes de infarto agudo del miocardio. Esto reduce el número de individuos por el alto riesgo de un segundo evento en este grupo poblacional. Vean que además este mismo pregunta de investigación se llevó a cabo en un ensayo comunitario seleccionando sujetos sanos sin antecedentes de infarto agudo miocardio, pero con alto riesgo de padecerlo, por parte de Colata en 1982. Este estudio se realizó con 12.866 individuos y terminó costando 115 millones de dólares. Una brutalidad, pero bueno, esto es lo que justifica el hecho de pensar, ¿no? Población sana o hacemos con personas con alto riesgo, además que ya tengan un antecedente de enfermedad, y hacemos un ensayo clínico.
El último grupo de estudios experimentales es el de ensayos comunitarios de intervención, donde igualmente con el ensayo de campo, los grupos de interés de investigación son personas sanas. Pero no son, pero bueno, aquí son grupos de personas de la comunidad actualmente sanas, donde a un grupo expondremos al factor protector y otro grupo no estará, digamos, expuesto al factor protector analizado. Damos seguimiento en el tiempo y lo que vamos a ver son los efectos previstos por el estudio, ¿no? Ya sea casos de enfermedad o la forma en que nuestro factor protector disminuye la incidencia o aparición de nuevos casos de enfermedad. Es una extensión del ensayo de campo, se debe considerar así, pero en él la exposición no se asigna de forma individual, o sea, no se asigna a individuos, sino que se asigna a grupos de individuos o a comunidades enteras. Entonces, la selección se hace en base a comunidad entera y la exposición también se asigna sobre una base comunitaria. Ejemplo, cuando hemos hecho estudios de fluoración del agua para la prevención de caries, siempre que la fluoración no se aplique, no se entregue a individuos puntuales, sino que se aplique a los sistemas de suministro de agua. Además, si estos sistemas de suministro de agua surten de agua a toda una comunidad, pues vean que en este tipo de estudios los expuestos son todos los individuos de esa comunidad que están surtidos por este sistema de suministro de agua. Entonces vean, aquí la exposición no ha sido de forma individualizada. A los individuos se hizo de forma individual para los suministros, pero no para los individuos, ¿no? Entonces aquí tenemos exposición a grandes grupos de personas, ¿no? Que no hemos seleccionado individualmente, sino que hemos expuesto de forma colectiva. Otro ejemplo es la evaluación de la efectividad de programas educativos mediante el uso de medios masivos de comunicación, por ejemplo, el utilizado en los proyectos de prevención de quemaduras en Massachusetts y evaluado por Mackay y Rodman en 1982. Nuevamente, el uso de medios masivos no hace una selección individualizada de receptores, sino que son medios masivos que transmiten la información a grandes volúmenes de personas. Y bueno, y en ocasiones es posible aplicar las intervenciones y evaluar sus efectos en grupos poblacionales pequeños, generando nuevamente estrategias de ensayos comunitarios de intervención. Por ejemplo, si hacemos intervenciones sobre la dieta, podríamos valorarlas no sobre individuos, sino sobre familias enteras o sobre personas que habitan en viviendas puntuales. Intervenciones ambientales y analizar, digamos, a personas de grupos de oficinas, de una planta o edificio residencial completo. Si estamos analizando un nuevo equipo deportivo protector, por ejemplo, podríamos analizar no a individuos específicos, sino, por ejemplo, a todos los miembros de un equipo de deporte o a todos los individuos que participan en una liga deportiva completa. Entonces, son algunos ejemplos de ensayos comunitarios de intervención. Restricciones. Pues las condiciones de aplicación son similares a las de los ensayos de campo, pero difieren es que la exposición no es individual. En ellos la exposición individual o no ha sido posible o no se valoró como práctica o como factible. Entonces se decidió por hacer una exposición masiva. Y la exposición aleatoria de la exposición a grupos de individuos suele ser deseable, pero no siempre es factible, ¿no? Y entre más grande es el tamaño del grupo a exponer con relación al total de la población, pues es mucho más difícil hacer una selección aleatoria de grupos. Y la otra consideración es que si solamente tenemos dos grupos de comparación, dos comunidades, dos grupos de deportivos, etcétera, pues seleccionar aleatoriamente a quién vamos a exponer y a quién no, pues suele ser muchas veces no necesario. Basta con seleccionar a uno de los dos y al otro como grupo de comparación y listo. Pues bien, acá con este breve resumen sobre los estudios epidemiológicos experimentales.